Bien, continuando con el tema, el análisis de las leyes de Kirchhoff, ahora vamos a analizar la ley de corriente de Kirchhoff, o denominada LSK. Este análisis es muy importante, por el hecho que me sirve específicamente para determinar corrientes. Para eso me sirve, para determinar corrientes, pero también puedo determinar voltajes. La ley de corriente de Kirchhoff no se aplica en circuito en serie, no, se aplica en circuitos en paralelo, ¿verdad? O circuitos serie paralelo. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, donde ya vamos a resolver ejercicios, donde vamos a combinar todos los conceptos que hemos estudiado en este periodo, en este tercer periodo. Es importante que definamos cuándo vamos a hacer un LSK o un LBK. El LBK lo definimos con trayectorias para encontrar voltajes. Usted ya sabe, hicimos un par de ejemplitos aplicando el LBK, pero el LSK se aplica específicamente en nodos. Significa que usted tiene que definir primero los nodos, ponerle nombre a los nodos en el circuito y luego hacer el LSK. Aquí tenemos, no podemos decir que es un circuito propiamente, sino que es una rama de un circuito. Pero recuerde el concepto de nodo: punto de unión entre dos o más elementos eléctricos. Entonces, en este caso, esta parte del circuito solamente tiene un solo nodo, y sería este. Y le ponemos nombre A. Lo cerramos. Esta parte del circuito tiene una fuente de voltaje independiente, una fuente de corriente dependiente, una fuente de corriente independiente y dos resistencias. Pero el concepto, lo que me interesa a mí en el concepto es aplicar el LSK. El LSK se aplica en los nodos. Entonces, defino, lo voy a poner acá, LSK, o sea, ley de corriente de Kirchhoff. Ahora, ¿en qué nodo? El nodo en donde lo voy a analizar, en donde voy a aplicar el LSK. En este caso, defino LSK en nodo A. Y así lo van a tener que hacer ustedes en los ejercicios, en las evaluaciones. Cuando analicemos circuitos, ya sea usted va a poner LBK, va a definir la trayectoria y luego pone LBK en trayectoria T o trayectoria 1. En este caso, el LSK lo va a definir en los nodos. Va a ponerle el nombre del nodo y luego decir LSK en nodo A. Entonces, muy importante esa parte. Luego, que ya hemos visto dónde vamos a hacer el LSK, ¿qué me dice el concepto de las leyes de Kirchhoff? En ese caso de la ley de corriente, me dice que la sumatoria, fíjense, la sumatoria de todas las corrientes que entran en un nodo es igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen de ese mismo nodo. Ese es el concepto que va a aplicar en el LSK. Ya que copiaron este circuito, ahora hagámoslo aplicando el concepto. Primero veamos cuáles son todas las corrientes que entran en el nodo y las vamos a sumar, porque eso me dice el concepto. I1, miren, entra, sería I1. ¿Cuál otra entra? Está entrando, miren, I5 más I5. ¿Cuál otra entra? I4 más I4. ¿Cuál otra? I3 más
I3 igual a sumatoria de todas las corrientes que salen. ¿Cuál es la que está saliendo del nodo? La única es I2, igual a I2. Y ahí aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff con una simple sumatoria, pero considerando el concepto. Sumar todas las corrientes que entran en el nodo y esa sumatoria va a ser igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen de ese mismo nodo. Por eso es importante especificar el nodo donde van a hacer el LSK. Y esto es muy importante, porque si un ejercicio no lo hacen, entonces ahí van a tener problemas. Porque ¿cómo van a demostrar que ustedes han aplicado bien el LSK? O que han aplicado bien un LBK. Entonces, aquí podemos determinar lo que el problema me esté pidiendo. Puede ser que me pida, en este caso, I3, que no la conozco. Lo que hago es simplemente despejar del LSK. Pero también me sirve para encontrar voltajes. Si este ya fuera un circuito propiamente resistivo, entonces por ley de Ohm yo puedo encontrar voltajes o dejarlo en función de los voltajes. Por ejemplo acá, miren, aquí hay un voltaje V1, aquí hay un voltaje V2. Aquí, esta es una fuente de corriente que tiene un valor, va a depender de encontrar V1. Pero apliquemos, digamos, la ley de Ohm para dejarlo en función, digamos, de voltajes. Esta es una fuente de voltaje, que no le hemos puesto valor o nombre, pero digamos que fuera un voltaje V, ya definido. Entonces, si aplico ley de Ohm en este LSK que hice, ¿qué es lo que voy a hacer? Sustituir I1 por ley de Ohm sería igual a V1 entre R1. ¿Sí? Perdón, I1. Aquí estamos. I1 sería V2 entre R2. Entonces aquí I1 es esta. Entonces uno se confunde por ser por el número. Más I5. ¿Dónde está? En este caso, digamos que ya está definido I5 o ya lo tengo o lo ando buscando, porque esta es una fuente de corriente, no tiene resistencia en ese caso. Hay un voltaje, claro que sí, pero no quiero determinar ese voltaje, sino que ya me está dando, por decir algo, la corriente. Más, lo que estoy haciendo acá es aplicando ley de Ohm. Me refiero a que aquí en I5 no puedo aplicar ley de Ohm porque no tiene resistencia. Igual con esta corriente. Luego, I4, ahí sí, por ley de Ohm sería V1 entre R1 más I3. No puedo aplicarle ley de Ohm porque es una fuente de voltaje, entonces la puedo dejar siempre en función de I3. Igual, I2 tampoco la puedo dejar en función de la ley de Ohm, pero yo sé que, miren, y aquí puedo hacer un arreglo muy interesante, algo muy importante. I2 aquí es igual a 2V1. ¿Qué me lo está diciendo? Ese es el valor. Entonces ya se me hacen menos las incógnitas. ¿Por qué? Porque en el problema, por ejemplo, me estarían dando las resistencias. Las tengo. Me estarían dando, por ejemplo, el valor de la fuente y de esta corriente. En ese caso, I3. Puede ser que los voltajes a lo mejor me den V2 y yo necesito encontrar nada más V1. Entonces lo que voy a hacer es despejar V1. O de lo contrario, me piden encontrar V2 y tengo el valor de V1 y por supuesto de I3 y de I5. Despejo nada más V2. O sea, va a depender de lo que me estén pidiendo en el circuito. Entonces, dependiendo de eso, así voy a dejar planteada la ecuación del LSK como también del LBK. Cuando hicimos el LBK, aplicamos ley de Ohm para determinar una corriente, porque es un circuito serie, pero en este caso podemos determinar voltajes también.
inclusive también resistencias. Pero lo que quiero que quede claro es la aplicación del LSK específicamente en nodos. Entonces, básicamente ya tenemos todas las herramientas para analizar circuitos, que en la siguiente clase lo vamos a hacer. Tenemos ley de Ohm, tenemos concepto de circuito serie, circuito paralelo, tenemos el concepto de potencia, tenemos el concepto de divisor de corriente, divisor de voltaje, y por supuesto las dos leyes de Kirchhoff, LBK y LSK. Esas van a ser las herramientas más que suficientes y necesarias para analizar circuitos resistivos con fuentes ya sea de corriente o de voltaje, tanto dependientes como independientes, o la combinación de todos estos elementos. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, donde ya vamos a analizar específicamente y a resolver ejercicios de esta naturaleza. Espero que hayan quedado claros estos dos conceptos, LBK y LSK. Muchas gracias.